El Señor les bendiga. Bienvenidos a la materia de teología pastoral. Estamos en la clase número 7. Quiero comentarles que estamos a unas semanas, vamos un poquito más de la mitad del camino y estamos a unas semanas de poder finalizar nuestra materia. Sé que en algunas situaciones nos hemos visto un poquito complejos por las discrepancias, sin embargo, vamos a procurar mantenernos siempre literalmente hasta donde se pueda y por supuesto que todo esté apegado a la palabra de Dios, la interpretación que nosotros podamos darle. Quiero compartir con ustedes el material que ustedes ya tienen en sus dispositivos eh, y estaremos viendo siempre tres discrepancias. La primera de ellas es, ¿será acaso que Dios pide a los hombres que haya un arrepentimiento o nosotros podemos vivir de tal manera que no necesitamos arrepentirnos? ¿Por qué si Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Esaú no encontró lugar de arrepentimiento? Y hay dos pasajes que vamos a compartir de forma paralela. Primero vamos a remontarnos al origen de por qué Esaú le dolió por una decisión que tomó su papá al momento de ser suplantado por su hermano Jacob. Dice el versículo 30 de Génesis 27, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, es decir, ya venía de regreso con la casa. E hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí todo antes de que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron a su nombre Jacob, pues me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, no has guardado bendición para mí. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Veamos estos pasajes que son lo que es objeto de estudios en este momento. Hebreos 12:17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, refiriéndose a Esaú. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿El arrepentimiento de quién? ¿De Esaú o de Isaac? Aquí vemos un pasaje un poquito complejo que si nosotros podríamos incluso interpretarlo, pareciera ser que no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Pudiera ser que se está refiriendo a Esaú, pero realmente se está refiriendo a Isaac, porque él ya no podía retractarse de la bendición que ya le había dado a su hijo Jacob. ¿Por qué si Dios manda? Entonces la pregunta en discrepancia es, ¿por qué si Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, Esaú no encontró lugar de arrepentimiento? Porque el pasaje en la carta a los hebreos no está refiriéndose a Esaú, sino a Isaac, que él ya no podía arrepentirse porque ya había dado una bendición a su hijo menor. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan. Y eso es un hecho. No podemos acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro si nosotros no nos hemos arrepentido. Por lo tanto, el arrepentimiento de Hebreos no se está refiriendo a Esaú, sino se está refiriendo a Isaac, su padre, que él ya no podía arrepentirse porque ya había dado una bendición a su hijo, el suplantador. Según Hebreos 12, Esaú perdió su bendición porque menospreció el carácter sagrado de la bendición. Entonces cambió de opinión y procuró la bendición con lágrimas. Así como cuando nosotros hacemos un berrinche, Señor, bendíceme, y creemos que las lágrimas van a convencer al Señor, pero sus lágrimas eran de decepción y enojo. Entonces hay que tener presente algo, que la procuró con lágrimas. Se refiere no al arrepentimiento, sino a la bendición que él ya había perdido. Por lo que respecta a no halló lugar para arrepentimiento. La mayor parte de los comentaristas coinciden o interpretan este texto como no halló lugar para un cambio de actitud de su padre. La experiencia de Saúl advierte sobre las elecciones que nosotros podemos tomar de una forma equivocada en la vida que producen terribles consecuencias que no pueden ya revocarse. Inmediatamente nosotros tomamos una decisión, hacemos algo, esto va a tener sus consecuencias. El arrepentimiento de Génesis se refería a Isaac, de aquí no es Génesis, sino que es Hebreos. Se refiere a Isaac, quien no podía cambiar la decisión, pues había otorgado solemnemente a Jacob la bendición del primogénito. A Esaú no le dolía ninguna cosa de carácter espiritual, sino los beneficios materiales, porque si nosotros lo vemos en pasajes, dos pasajes anteriores a Génesis 25, me parece que es, él estaba vendiendo por un plato de lentejas su primogenitura. Entonces, a él no le dolía ninguna cosa de carácter espiritual, sino los beneficios materiales que no tendría con la pérdida de su bendición. ¿Por qué no los tuvo en cuenta cuando él menospreció la primogenitura? ¿Por qué no desde el inicio él tomó una decisión firme en no cambiar las cosas materiales por las espirituales? Tenemos un segundo caso. ¿Puede el hombre matar a una persona? Vemos dos pasajes como por ejemplo Deuteronomio 5:17 que nos dice, no matarás. Pero en Números 35, 16, 19 dice, el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Entonces, una parte nos dice, no matarás, y el otro sí dice que el vengador de la sangre podrá hacer eso, matarlo cuando fuere encontrado culpable el homicida. Dios estableció 6 ciudades de refugio para que una persona por accidente o por cualquier circunstancia matara a alguien. Eran como ciudades de refugio en las cuales podía alojarse mientras se llevaban o se aclaraban las cosas. Unos al lado de Jordán, Sedes, Siquem y Golán, y también estaban al otro lado del Jordán esas ciudades. Y quiero que compartamos sedes Siquem y Hebrón, al estar a un lado del Jordán, y Becer, Ramot y Golán. Estas instrucciones que Dios le estableció fueron ciudades de refugio para proteger a alguien que matara accidentalmente a una persona y recibir protección hasta tener un justo juicio. Si se le encontraba a esta persona culpable de asesinato premeditado, se le daba muerte de inmediato. A eso está haciendo referencia el versículo que leímos de Números 35. Entonces, esto no entra en controversia con el versículo de no matarás, que está dentro de los 10 mandamientos. El matar prohibido en Deuteronomio es el crimen del homicidio. Prohíbe el asesinato premeditado, es decir, el quitar la vida de una manera ilegal. Dios prescribió la pena de muerte por violar este mandamiento. El Nuevo Testamento condena no solamente el homicidio, sino también el odio que impulsa a una persona a desearle la muerte a otra. La venganza de la sangre de Números es el castigo reconocido de este crimen. Y en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, nos enseña, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí pareciera ser también que no solamente está condenando el homicidio, sino también el odio que impulsa a una persona a desearle la muerte. Cuando se aborrece a una persona, pudiera ser
creo que estoy hablando con creyentes, pudiera ser que hay ocasiones en las cuales cuando se desea a una persona, cuando se aborrece a una persona, cuando alguien le ha hecho daño a usted, sé que no es motivo de tristeza cuando le sucede algo y dice, probablemente está pagando las consecuencias de lo que a mí me hizo. Es un sentimiento dentro de lo que cabe un poco normal que hay personas o que anhelemos nosotros juicio para aquellas personas que nos han hecho daño. Sin embargo, dice la escritura, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, un mensaje para nosotros es, tengamos cuidado a aquellos pensamientos que surgen cuando nosotros sentimos como que aborrecemos a alguien por el daño que nos ha hecho o por lo que ha hablado de nosotros. Y en tercer lugar, ¿por qué una burla? Eliseo maldijo a unos muchachos de los cuales 42 fueron despedazados. ¿Es importante respetar la autoridad? Por supuesto que es importante. Las autoridades, dice la Biblia, que han sido puestas por Dios. Y hay ocasiones en las cuales me he encontrado con personas que critican al presidente, que hablan mal del presidente, que lo ultrajan, lo maldicen. Y muchas de estas personas probablemente están trabajando con el gobierno, están trabajando están siendo beneficiados, pues, o con algún incentivo dentro del gobierno. Entonces, la escritura nos manda a nosotros que debemos levantar manos santas ni, sin iras ni contiendas. Y dice que debemos nosotros orar por los reyes y por los que están en eminencia para que vivamos en esa tierra quieta y reposadamente. Esa es nuestra obligación como cristianos. Probablemente no estemos de acuerdo con el sistema de gobierno, con la forma como se dirige la nación, pero nuestra responsabilidad no es criticarlo, sino orar por los reyes y por los que están en eminencias, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Hay alguna injusticia? ¿Hay algo que a usted le ha pasado y necesita la intervención de Dios? Pídale a Dios que toque el corazón de esas personas para que no sea usted quien esté vengándose. Retomando el pasaje de Segundo de Reyes 2, 23 y 24, encontramos, después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él diciendo, calvo sube. Y mientras él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Pero ¿qué pasó después de haberlos maldecido? Salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. ¿Cómo es posible que un hijo de Dios, que un profeta, Eliseo, porque le estaban haciendo burla, los despedazaron a estos jóvenes, salieron dos osos y 42 muchachos murieron? ¿Cuál es la gravedad del asunto? No hay ninguna gravedad en este asunto. Solamente nos enseña a nosotros que debemos respetar las autoridades, que no debemos profanar, que no debemos mofarnos de las personas que sean en autoridad. Eso no quiere decir que no hayan cosas que nosotros podamos ver y que tengamos que quedarnos callados, pero sí respetar, como mencionaba, las autoridades que han sido puestas por Dios. Estos 42 personas murieron y porque también el profeta Eliseo los maldijo. Los muchachos que se burlaban también eran de Betel. Y recordemos nosotros que Betel era un lugar de adoración, era un centro religioso de la idolatría en el reino del norte. Quedan pocas dudas de que los jovenzuelos que se burlaron de Eliseo respiraban el mal espíritu de la ciudad. Por supuesto que era una ciudad idólatra. En Betel estaba uno de los becerros de oro que Jeroboam había mandado a fabricar para que los israelitas fueran a Jerusalén a adorar. Entonces, no se garantiza que sean personas temerosas de Dios. Estaban orgullosos de eso y odiaban a quien quiera que se los reprochase. Por supuesto que la llegada de un profeta no no era agradable. Por eso es que cuando llegaba un profeta a una ciudad, le decía, ¿es tu venida en paz? Porque sabían que un profeta llegaba con una palabra que probablemente alineaba, que los ponía en orden, que incluía también un juicio. Entonces,
Podemos suponer entonces que era una práctica habitual insultar a los profetas cuando lo veían, porque estas personas no tenían temor de Dios. Si el insulto contra Eliseo hubiese sido el primero de esa índole, es probable que no hubiesen sido castigados de una forma tan severa. Pareciera ser que esto era de una forma recurrente. Pero al hacer el escarnio de los mensajeros de Dios y burlarse de sus profetas, era uno de los pecados de Israel. Por supuesto, como ellos no tenían temor, estaban en un ambiente en el cual esto era propicio para poder frenar. Es posible que el insulto calvo se refería a la manera en que los profetas se afeitaban la cabeza como señal que ellos pertenecían a una escuela de profetas. La frase que repetían, sube, sube, era como diciendo, sube tú también al cielo, como aseguras que lo hizo Elías. Dios juzgó a los muchachos depravados al enviar a esos osos de una forma repentina. Y dice Gálatas, finalizando Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto va con nosotros. No burlarnos de las personas que son nuestras autoridades, como nuestros padres. Es que mi mamá se vuelve muy lenta, es que mi mamá no está a tono con la tecnología. Son cosas que nosotros probablemente en algún momento les hemos hecho, pero recordemos que son autoridades nuestras y que debemos respetarlas. Las personas mayores que están en nuestra casa debemos honrarlas. La palabra de Dios dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Pareciera ser que a veces las personas, los adultos mayores, están relegados en una casa, en una esquina, en un cuarto, olvidándose las personas cercanas, su familia, olvidándose de todo lo que ellos sembraron para que esta nueva generación tenga esos valores, esas costumbres y esas creencias que ellos un día sembraron en cada uno de nosotros. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para continuar nuestro estudio en la materia teología pastoral. Dios les bendiga y que tengan una semana muy bendecida.